Hola, bienvenidos al vídeo sesión de dirección financiera aplicada. Estamos en la sesión 111, en el capítulo 6, el ejercicio 5, un primer análisis y sensibilidad del proyecto Lamela. Bien, vamos a retomar nuestro proyecto Lamela, que ya empezamos a ver en la sesión número 5, perdón, en el ejercicio 5 del capítulo 4. Entonces, bueno, aquí hemos traído ya o establecido ya el modelo básico. La única diferencia respecto al modelo del capítulo 4 es que en él los inputs estaban colocados aquí en dos columnas. Aquí hemos colocado todos los inputs en esta columna porque nos va a facilitar el trabajo en ejercicios posteriores. A partir de estos inputs, pues tenemos un valor residual contable, una plusvalía, en este caso minusvalía, se establecen los ingresos, los costes variables, los fijos, etcétera, etcétera, y tenemos un BAN y una TIR. Bien, lo que remitimos a aquellos que estén viendo esta videosesión a ese ejercicio del capítulo 4, ese ejercicio 5, también el ejercicio 6, en el cual se le daba ya un formato sintético al cálculo del BAN y de la TIR de este ejercicio. Bien, pues ahora nos planteamos hacer un primer análisis de sensibilidad. Los análisis de sensibilidad que vamos a hacer, los vamos a hacer con la herramienta tabla de Excel y son de tres tipos. Podemos analizar el impacto de un input sobre un output, podemos analizar el impacto de un input sobre varios outputs y podemos analizar por último el impacto de dos inputs sobre un solo output. Vamos a hacer en primer lugar tres ejemplos del análisis de un input sobre un output. Queremos analizar en primer lugar el impacto que tienen los costes fijos sobre el BAM. Tenemos aquí los costes fijos establecidos a partir de la fila 36 con diferentes cuantías, 1.000.000, 1.000.000, 1.200.000, que era el dato original. Aquí a la derecha los costes fijos vamos a conectar el BAM. Hemos tuneado esa celda para que ponga la palabra BAM en número, en formato personalizado, hemos dicho que ponga BAM y así nos pone la cabecera bien identificada. Bien, pues marcamos las dos columnas, vamos a menú datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. La columna, en este caso es el coste fijo, donde entra aquí en la celda C12, le damos a aceptar y tenemos el impacto que tendremos con diferentes costes fijos sobre el BAN. Como vemos, el impacto es a mayor coste fijo, el BAN decreciente. Hemos hecho un gráfico, en este caso de columnas, vinculado a estos datos. El gráfico no tiene ninguna particularidad. Bien, el siguiente análisis que queremos hacer es ver el impacto que tienen las unidades de venta sobre el BAN. Aquí a la derecha las unidades de venta, conectamos el BAN, marcamos la zona datos, análisis, hipótesis, tabla de datos. La columna en este caso son las unidades de venta. Esta celda que tenemos aquí son las unidades de venta del primer año. Esto es, el modelo va a ir poniendo diferentes cuantías de unidades de venta del primer año y seguirá asumiendo el crecimiento sobre el dato que en cada caso se establezca. Esto es, si ponemos, serán en este caso 4.000 y un crecimiento luego sobre 4.000, 4.250, crecimiento sobre 4.250, etcétera, etcétera. Como vemos en el caso de las unidades, a mayor unidades de venta iniciales y por tanto también mayores futuras, porque el crecimiento establece sobre las iniciales, el BAN es más alto. Los costes fijos jugaban a la contra del BAN, más costes fijos era peor, las unidades juegan a favor, más unidades mejor. No necesariamente el BAN tiene que ser el output a analizar, puede ser por ejemplo la TIR. En este caso queremos ver el impacto de la inversión, de las cuantías de inversión sobre la TIR. Entonces conectamos a la derecha la palabra inversión, la TIR, hemos tuneado esa celda para que ponga la palabra TIR, marcamos la zona, datos, análisis, hipótesis, tabla de datos. La columna es la inversión entra en la celda C4, le damos a aceptar y vemos el impacto que tiene la TIR, sobre la TIR, el desembolso inicial. Como vemos, cuanto mayor sea el desembolso, la TIR es menor. Hemos elegido, en el caso de la TIR, un gráfico de líneas, mientras que con el BAN utilizamos columnas. Las columnas de alguna forma reflejan algo más, un contenedor de euros, mientras que para los porcentajes de la TIR quizás las líneas estén mejor, pero en fin, es una cuestión de gustos. En este gráfico, en este caso también lo que hemos hecho es decirle a Excel que formatee con formato condicional el dato original, en este caso como vemos el 1.000.000 de euros. Bien, vamos a hacerlo por ejemplo para los costes fijos. Vamos a hacer que la celda donde estén los costes fijos, 1.200.000 o los que sean que estén aquí en el dato original, cambien de font, de color. Entonces vamos a marcar la zona, inicio, formato condicional, nueva regla, una fórmula y decimos igual esta celda, marcamos la columna, bloqueamos la columna y no la fila cuando esa celda sea igual al 1.200.000 que tenemos ahí arriba, bloqueado, formato, pues en relleno le queremos un relleno por ejemplo azul, aceptamos y el 1.200.000 estará iluminado. Si en vez de 1.200.000 aquí pusiéramos por ejemplo 1.150.000,
el que se iluminaría sería el 1.150. De forma que tenemos un sistema que nos ayuda a que cuando veamos una tabla veamos rápidamente ya cuál es el dato original. Bien, hasta ahora hemos hecho un input, un output. También podemos hacer un input, dos outputs. Concretamente queremos ver el impacto del precio simultáneamente sobre BAM y sobre TIR. A la derecha el precio, en la fila 373 conectamos el BAM y a su derecha conectamos la TIR. Hemos tuneado las celdas para que pongan BAM y TIR respectivamente. Marcamos las tres columnas, la columna input y las dos columnas output, incluida la cabecera. Esta cabecera no son textos, recordamos, son fórmulas. Vamos a menú datos, análisis hipótesis, tabla de datos. Le decimos que la columna, que es el precio, entra en la celda C9, aceptamos. Y tenemos el impacto del precio sobre BAM y TIR. Para resolver este impacto desde el punto de vista gráfico, lo que hemos hecho es establecer un gráfico combinado de columnas y líneas y de dos ejes. Para hacer este gráfico, bueno, pues simplemente marcamos los dos datos, BAM y TIR. No podemos marcar las cabeceras porque las cabeceras no son textos, son fórmula. Vamos a insertar. El 2017 tiene ya los gráficos combinados y dentro del gráfico combinado cogemos el del medio. Bien, por ejemplo, hay que añadirle aquí en seleccionar datos que el eje X son los precios, para que los ponga, aceptar, ya los ha puesto ahí. Yo le quitaría aquí en formato al eje, le quitaría los decimales al eje porque no aportan nada, en este caso, de forma que quede más limpio. Luego le quitaría las líneas de división también, habría que añadirle títulos. Bien, una cuestión interesante en la Excel actual es que podemos jugar con este gráfico y cambiar las características del mismo. Voy a coger, por ejemplo, la línea azul, cambiar tipográfico series y aparece esta caja que nos permite seleccionar para cada una de las series. La primera es el BAM, la segunda la TIR, qué tipo de gráfico queremos. Por ejemplo, para la serie 1 podríamos decirle, no, también queremos líneas para el BAM, o no, dejarlo en columna agrupada. Podemos decidir qué tipo de gráfico queremos para cada serie. Podemos decirle si queremos que vayan. En este caso vemos que el BAM va al eje principal, la serie 2 que es la TIR va al eje secundario. Si los dos fueran al eje principal, fijémonos el problema que tendríamos. Claro, la TIR al ser en porcentaje sobre un eje en euros no se vería nada. Podemos decirle si queremos que vaya, ¿no?, al secundario. Podemos decirle que al secundario vaya al BAM, de forma que sea el BAM el que está a la derecha y los porcentajes a la izquierda. Podemos decirle que los dos van al secundario, de forma que tenemos los gráficos en ambos casos, el eje se va a la derecha en vez de la izquierda. O podemos decirle lo que teníamos originalmente, que el que va, a ver, ahí, el que va al secundario es la TIR, que es lo que tenemos en este caso. ¿De acuerdo? Entonces se puede jugar bastante bien. En vez de dos series podemos tener 3, 4 y jugar así cuáles queremos que vayan a un eje, cuáles queremos que vayan al otro. Bien, y por último, esto era, como vemos, un input, dos outputs. Si en vez de ser dos outputs fueran 3 o 4, pues podríamos poner aquí la TIR modificada, a la derecha el payback. Entonces podríamos tener más outputs y la mecánica sería igual. Otra cuestión sería cómo colocarlos todos en un solo gráfico. Y por último, el último análisis que podemos hacer es dos inputs y un solo output. En este caso queremos ver el impacto que tiene sobre el BAM diferentes unidades de venta y diferentes precios. Aquí tenemos las unidades de venta que queremos chequear, los precios que queremos chequear. En el eje donde coinciden ambos, cogemos el BAM. En este caso no hemos tuneado la celda para que ponga BAM. Marcamos las dos columnas, todo el rango. Vamos a datos, análisis de datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. La fila, en este caso, son las unidades, entran aquí, y la columna es el precio, entra aquí. Aceptamos y tenemos el impacto sobre el BAM de diferentes unidades de venta y diferentes precios. Si acertamos en unidades y no en precio, nos estaremos moviendo en esta columna. Si acertamos en precio y no unidades, nos moveremos en esta fila. Si no acertamos ni unidades ni en precio, nos movemos en las zonas que no están en gris. Hemos hecho un formato condicional para que eso se vea en gris. Bueno, lo primero que voy a hacer es quitarle el formato condicional. Inicio, formato condicional, a estas reglas se lo voy a quitar, eliminar la regla, aceptar. Y ahora vamos a meter de nuevo el formato condicional, nueva regla. Queremos que nos ponga en gris, o bien cuando las unidades son 5000 o bien cuando el precio son 550. Para eso debemos usar la función o paréntesis, que esta celda, si bloqueamos
la fila y no la columna, de forma que va a hacer la búsqueda a lo largo de esa fila cuando esa sea igual a las unidades originales, o bien que esa celda, ahora bloqueando columna y no fila, sea igual al precio original. Cuando se cumpla una de esas dos cuestiones, cuando alguna de esas dos cuestiones sea cierta, entonces esta fórmula dará verdadero. En ese caso queremos fondo gris. Aceptamos y tendremos efectivamente esa fila y esa columna marcadas. Si cambiamos los datos originales, aquí cambiarán. Con esta información podemos tener un gráfico 3D, es el que tenemos aquí. Vamos a marcar la zona interior, no podemos marcar a la exterior porque son cifras y este no va a distinguir si eso son cabeceras de serie o no. Entonces marcamos la zona interior, vamos a insertar y en gráficos de columnas escogemos 3D. Ahora, claro, al no haber podido coger los datos desde incluidas las cabeceras, tenemos que arreglar un poquito. Por ejemplo, seleccionar datos, tenemos que decirle que el eje X son estas unidades. Aceptar, entonces ya pone ahí las unidades, ¿de acuerdo? Y en seleccionar datos ahora, para que en el eje, en esta serie 1, serie 3, serie 5 ponga los precios, cogemos serie 1, modificar y damos el nombre 500, aceptar. Serie 2, modificar, le damos el nombre 525, aceptar. Serie 3, modificar 550, aceptar. Serie 4, modificar 535, aceptar. Y serie 5, modificar el nombre 600. Claro, si ahí en vez de números hubiera textos, pues ya lo hubieran cogido directamente, de forma que tenemos, pues por lo tanto, ese gráfico. Aquí habrá que ponerle que el título del gráfico es, en este caso, unidades de venta, y en este caso, precios, y aquí euros, este eje unidades de venta, este eje precios, y hacia arriba euros. Bien, una vez que tenemos el gráfico terminado, como lo tenemos aquí, se puede jugar un poquito con él. Vamos, botón derecho del ratón, giro 3D. Se puede cambiar un poco las perspectivas, como vemos, y buscar aquella, jugando un poco con él, aquella que mejor refleje los datos, que mejor nos permita ver los datos que estamos manejando. Bien, entonces ya hemos visto cómo hacer con la función tabla análisis y sensibilidad, un input, un output, varios outputs, o en último caso, dos inputs, un output. En todo caso, recordemos que esta análisis y sensibilidad asume ceteris paribus que el resto de variables, las que no están jugando a la sensibilidad, mantienen el valor original previsto, y eso, bueno, pues no siempre puede ser admisible. Si lo es para pequeños movimientos de una variable, esto es si los costes fijos evolucionan muy poquito, pues podemos asumir que el resto de datos no cambian, o por ejemplo, si no cambian mucho las unidades de venta, estaban previstas 5.000, pues seguramente entre 4.500 y 5.500 puede ser asumible que no cambien el resto de datos. Otra cuestión es suponer que si estaban previstas 5.000 unidades de venta, que podemos suponer que el resto de inputs no van a cambiar, aunque las unidades de venta en vez de 5.000 sean el doble o sean la mitad. Igual es mucha variación en ese elemento para asumir que el resto de eventos no se van a modificar. Bien, en siguientes ejercicios seguiremos profundizando en el uso de las tablas para los análisis de sensibilidad. Hasta luego.